entonces a estudiar Primera de Pedro y es un poquito eh, raro que empecemos una serie en este momento, pero pues, ¿por qué no seguir o continuar con el estudio o la forma en la cual hemos estado llevando nuestros estudios? Y ahora estaremos estudiando Primera de Pedro. Y lo que Pedro quiere mostrarnos es la esperanza, quiere dar esperanza al cristiano en medio del sufrimiento. Y probablemente no estamos experimentando el mismo sufrimiento que las personas a las cuales Pedro les estaba escribiendo, pero sí enfrentamos otro tipo o nos encontramos en una situación un tanto difícil en este momento. Entonces vamos a aprender varias cosas acerca de Primera de Pedro. Vamos a empezar por el contexto, quién es Pedro, a quiénes estaba escribiendo, el mensaje que él estaba dándole a las personas, ¿no? Y también al final veremos cómo eso puede aplicar un poquito a nosotros el día de hoy. Bueno, Pedro les está escribiendo a este grupo de hermanos, ¿verdad? Y les deja en claro algo muy sencillo. Ustedes están sufriendo simple y sencillamente porque ustedes no pertenecen a este grupo de personas. Ustedes son extranjeros en este mundo y es normal que ustedes vayan a estar pasando por este tipo de situaciones. Y no solamente Pedro nos habla acerca de esto, sino que también el mismo Jesús nos ha dicho esto. No somos de este mundo, no pertenecen a este mundo. Entonces, no esperen que el mundo los esté acogiendo como parte como tratarlo como a uno del mismo grupo, sino que los trata completamente diferente. Y es la hostilidad que estaban enfrentando estos hermanos, la persecución que ellos estaban enfrentando en este momento era porque no eran parte del grupo, no eran parte de la sociedad. Y esta carta no solo es para dar esperanza y consuelo, que sí lo dan, sí habla mucho acerca de estas dos cosas, pero también nos da un llamado a la obediencia en medio del sufrimiento. Pedro nos dice, estamos pasando por una situación súper difícil, es verdad, pero nosotros no debemos de dejar de obedecer lo que como creyentes tenemos que hacer. Y más o menos lo que las iglesias que estaban pasando por este tipo de dificultades estaban haciendo es, tomaban dos vertientes, tenían como dos opciones, podemos decir, que ellos estaban manejando en este momento. La primera opción era, bueno, si ser diferente, si ser parte de este mundo me causa muchos problemas, entonces lo que yo voy a hacer es, me acomodo a la cultura, me hago parte de este grupo. Si no puedes con el enemigo, bueno, pues entonces te unes al enemigo. Y obedecían a los deseos de su carne, se comportaban como las demás personas también se estaban comportando, o tenían una segunda opción que Pedro les incita. Sí tienen esta opción, pero no es lo que deben hacer. Es ir en contra de la cultura, ser unas personas revoltosas o rebeldes que iban en contra pues en este momento es el gobierno el que está tratando de oponerse en contra de ellos. Ahorita vamos a hablar un poquito más de quién era el enemigo que estaba persiguiendo a estos cristianos. Entonces, los creyentes en esta etapa se encontraban en o nos acomodamos a la cultura y nos hacemos tal como ellos, obedecemos a nuestra carne, o vamos completamente en contra de ellos. Vamos a tratar de oponer a esa resistencia o de ponernos a ese enemigo que tenemos y que pase lo que tenga que pasar. Obviamente era algo súper peligroso que ellos se pusieran en esta posición. Entonces, Pedro les dice, ¿sabes qué? Sí, son las opciones aparentes que existen, pero hay una tercera opción. Hay una tercera opción para el creyente, porque nosotros somos diferentes y lo podemos encontrar en diferentes pasajes de esta carta que estaremos estudiando. Algunos ejemplos del versículo 13 del
del capítulo 2 nos dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, no sean rebeldes, no importa lo que está pasando. Nosotros tenemos la responsabilidad de someternos a estas autoridades, ya los gobernantes como por el enviado para castigaros de los malhechores y alabanzas de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres. La segunda opción, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Nos tenemos que someter a la autoridad, buena o mala, nosotros nos tenemos que someter, aunque eso signifique sufrimiento. Y tenemos esa libertad, pero no utilicemos esa libertad como para hacer lo malo, para ir en contra de nuestra autoridad y rebelarnos. No es lo que deberíamos de hacer. ¿Y por qué no deberíamos de hacer esto? ¿Por qué les presenta esta opción? Porque son unas personas completamente diferentes, han sido renovadas, son parte de una nueva familia, ellos tienen una nueva identidad. El versículo 14 del primer capítulo los dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, con cosa corruptible como oro o plata. 23, siendo renacidos. Éramos unas personas completamente diferentes a lo que ahora somos. No somos de una simiente corruptible, sino de la incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece en nosotros. Y este es el panorama que Pedro está presentando a los hermanos. Ustedes deben de comportarse de una manera completamente diferente, aun y cuando las circunstancias sean muy difíciles. ¿Cómo entonces? Preguntas que podemos responder como estudio que nosotros llevamos normalmente acerca de Primera de Pedro. ¿Qué estamos leyendo? Pues ya hemos mencionado que estamos viendo una carta que fue escrita aproximadamente en el año 64, 65 después de Cristo, y en este periodo es un tiempo muy difícil para el cristiano. Nerón era el rey en ese entonces de Roma, entonces traía una locura completamente en todo el reino con lo que él estaba haciendo, y los cristianos son los designados para llevar la culpa de lo que él estaba haciendo. Entonces era algo muy, muy, muy difícil. ¿Quién es el autor? Pues Pedro, y Silvano es el que escribe la carta. Pedro solamente está como dictando, y el otro era el que escribía la carta, y él termina con el saludo tradicional de gracia y paz, que reflejaba lo que él disfrutaba en ese momento, y puede sonar contradictorio. Él disfrutaba de la paz no importando la circunstancia en la cual él se encontraba, y también deseaba eso para los hermanos, que fueran llenos de la gracia de Dios y de la paz que solamente Dios puede dar en medio de estas situaciones tan, tan, tan difíciles. Y todo eso lo podemos ver en los primeros 2 versículos que encontramos de esta carta. ¿A quién les está escribiendo Pedro esta carta? Pues a los expatriados en la dispersión, a las personas que ahora estaban huyendo y que se encontraban en estas diferentes zonas de Asia Menor, que eran varias iglesias las que se encontraban ahí. Lo vemos ahí en primer versículo. Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia también se encontraba, y es lo que nosotros podríamos conocer como la Turquía moderna en nuestros días. Pero ahora, ¿desde dónde lo está escribiendo? ¿Desde dónde escribe esta carta a Pedro? Pues en el capítulo 5, versículo 12, vemos que él nos dice que está escribiendo desde Babilonia. Y Babilonia es Roma, representa a Roma.
y esto lo estudiaremos más a profundidad cuando lleguemos al capítulo 5, pero realmente tiene mucho, mucho significado que Pedro pueda identificar a Roma como Babilonia, porque representa mucho para el pueblo judío desde siempre y siempre será un símbolo de maldad y de opresión sobre el pueblo de Dios, que siempre está tratando de lastimar al pueblo de Dios. Y está ahí con Marcos, que es el sobrino de Bernabé, y seguramente recuerda a este Marco que andaba ahí con ellos y estaba en el viaje, y al final sabemos que se raja, que él dice que él no va en el viaje con con Pablo y con Bernabé, y esto causa ciertos problemas ahí con ellos, pero al final lo vemos nuevamente en el camino y vemos que él está trabajando y siendo muy útil en el servicio a Dios. ¿Y cuál es la estructura entonces de la carta, o cómo estaremos dividiendo esta parte de la carta? Pues estos serán algunos temas que nosotros estaremos viendo. No significa que será la división, que son 6 mensajes los que estaremos predicando, pero son como los temas que podemos encontrar en primera de Pedro, y lo estaremos hablando más a profundidad en el transcurso. Pero entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué les está escribiendo? ¿Y cuál lo podríamos llamar el tema que él propone para esta carta que les estará dando a sus hermanos? Bueno, pues es la esperanza. Él les quiere dar esperanza al cristiano que enfrenta persecución u oposición. Y esto será mucha, seguramente. Lo que quiere hacer entonces Pedro en esta primera carta es dar esperanza en medio del sufrimiento. Y usted puede consultar un sinfín de autores, de comentarios acerca de Primera de Pedro, y siempre va a encontrar que es esperanza en medio del sufrimiento. Y cuando usted lee Primera de Pedro, encontrará siempre esperanza y sufrimiento en diferentes circunstancias que pueden irse presentando. Entonces, ¿quién es Pedro? Realmente el que está escribiendo. Como que eso lo damos por sentado. Ah, bueno, sí, es uno de los discípulos y lo conocemos y todo. Y está bien, pero como que nunca entramos a profundidad a ver quién era esta persona. Y tenemos como que algunos héroes dentro de los nuevos escritores o dentro del Nuevo Testamento. Y Pedro, digamos, como que es uno de las personas normales que no le prestamos tanta atención. No es como un Pablo, por ejemplo. Pablo sería como la persona súper estudiosa, con una posición muy importante antes de ser un cristiano, que tuvo puestos, que se conectaba con personas de mucha importancia. Y Pedro no es así. ¿Quién es Pedro entonces? Vamos a ver ciertas cosas para conocer un poquito más del escritor. Y de esta forma vamos a poder entender el mensaje que él está tratando de comunicar, inspirado por el Espíritu Santo, para que pueda hacer eco en la vida de estos hermanos, pero también en nuestras vidas el día de hoy. Y Pedro, pues, él se caracterizaba por simple y sencillamente ser como el impulsivo. Siempre es el que iba y que hacía, y no solamente en el ministerio que él estaba desenvolviendo cuando se encontraba con Jesús, sino que era parte de su carácter, de quién era él. Pero también, y vamos a destacar casi cosas como duras de Pedro, pero era el bocón. Él siempre estaba, y no de la mala, interpretando mal esta palabra, sino que siempre estaba hablando, siempre quería dar la respuesta primero, siempre quería adelantarse a lo que estaba sucediendo. Por lo mismo, el Pedro lo vemos una y otra vez metiendo la pata. Está haciendo las cosas bien y de repente, ¡pum!, cae y se equivoca, y ya parece que, ok, está agarrando bien la onda y ya va a hacer las cosas bien, y de repente, ¡pum!, nuevamente.
Y entonces cuando tratamos de identificar a esos héroes con los cuales queremos tener esa empatía, pues Pedro no es como la opción número uno, porque no queremos ser el impulsivo, el que se equivoca, el que la anda regando, sino que queremos a esa figura más o mejor vista, digamos. Pero es que Pedro es como usted y como yo. Si somos sinceros, en una u otra situación, nosotros somos impulsivos, hablamos más, decimos más de lo que no tenemos que decir y estamos cometiendo error tras error y parece que nuestra vida ya va mejorando y de repente nuevamente caemos, nuevamente nos equivocamos, nuevamente estamos haciendo algo que no deberíamos de hacer. Pero justamente que Pedro sea de esta forma, realmente eso nos inspira. La vida de Pedro nos inspira a que el cambio es posible, a que alguien que se equivoca todavía puede ser utilizado por Dios. Alguien que ha cometido error tras error, Dios aún lo puede utilizar. ¿Y qué es lo más, las cosas que más recordamos acerca de Pedro? Pues él era un pescador, era alguien simple, muy normal, de la vida diaria, y su historia la podemos encontrar ahí en Juan, en cómo Dios le llama. Y él era un pescador de familia, se encontraban haciendo la labor, Galileos, nos dice la palabra de Dios, gente humilde, gente que no tiene tanto estudio, no era de ese léxico tan refinado que se podía encontrar, sino que de hecho era todo lo contrario. Los pescadores eran bien conocidos por tener un léxico pues muy de la costa, como fuerte, grosero hasta cierto punto, y así era esta persona, así era este Pedro. Sí, es verdad, estaba acostumbrado al trabajo fuerte, al trabajo rudo, pero realmente eso no era algo que le hacía un candidato ideal para ser un acompañante de Jesús, para ponerlo ahí en el ministerio como de los principales, de los que deberían de estar ahí al frente. Pero en Lucas capítulo 5 vemos cómo cómo Pedro aquí llega a vivir algo completamente diferente, que le hace cambiar lo que él era, cómo veía las cosas e incluso cómo veía a Jesús. El versículo 8 nos dice, viendo esto, Simón Pedro, la pesca milagrosa. Él era un experto en la pesca. Nadie le podía decir cómo hacer las cosas. Si alguien sabía cómo pescar, era el pescador. Pero Jesús llega y le dice lo que él tiene que hacer y Pedro en esa obediencia le dice, mira, ya lo hicimos, pero está bien, porque tú dices, yo lo voy a hacer. Y lo hace, obedece al Señor. Y en el versículo 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Comprende realmente muchas cosas en este versículo, Pedro. ¿Qué es lo que realmente entiende? Pues reconoce quién es Jesús. Entiende realmente quién es Jesús. Pero no solamente eso, sino que Pedro logra darse cuenta de quién es Él. Él no puede estar frente a la persona que puede hacer ese tipo de cosas porque Él es un pecador. No puede estar frente al Mesías y se da cuenta de quién es realmente la persona a la que Él está siguiendo y como seguidor, cómo queda Él, cómo se ve ante las personas. Y vemos esa transformación que va surgiendo en la vida de Él, cómo va cambiando esas cosas y cómo lo va ayudando. Ver a Jesús debería de provocar ver nuestra necesidad de Él, o sea, en nuestra parte, porque somos igual que Pedro, deberíamos de conocer a Jesús,
lo que Jesús ha hecho y lo que Jesús sigue haciendo en nuestras vidas, y voltear a vernos a nosotros y reconocer nuestra necesidad diaria de Él. Es verdad, le hemos conocido como nuestro Salvador, pero debemos de marchar en ese camino hacia la santidad con Él, porque le necesitamos día tras día. Y cuando lo vemos con claridad, vemos la necesidad que tenemos de Jesucristo. ¿Quién es Él? Conocemos su santidad y deberíamos desear eso. Entonces aquí Lucas nos presenta cómo Jesús le da un llamado, pero ya no a pescar peces como normalmente lo hacía, sino ahora es el pescador de hombres. Y un simple pescador común y corriente, lleno de fallas y de errores, logra convertirse en el líder de los discípulos. Y como líder de los discípulos, no todo fue miel sobre hojuelas. Él también se equivocó. En Mateo 16:13 también nos narra otra historia acerca de él cuando se encontraban en Cesarea de Filipos, y en Mateo 16, versículo 16, Pedro es el que logra reconocer que es Jesucristo, que es el Mesías. Él le dice, tú eres lo que nosotros como judíos estábamos esperando. Eres tú. Y Cristo le dice, bien, esto no lo has hecho tú, sino que te lo ha revelado el Señor. En el versículo 17 lo podemos ver eso. Y cómo el mismo Jesús estaba reconociendo que Pedro estaba siendo utilizado, siendo un instrumento por parte de Dios, y le permite ahora reconocer a Jesús como el Mesías esperado. Pero versículos después vemos al mismo Pedro como un instrumento siendo utilizado por Dios, y se equivoca. Nuevamente se equivoca. Va un poco más allá, y eso hace que cometa nuevamente errores. El líder de los discípulos, uno de los principales, está cometiendo errores. Y el versículo 21, Jesús, que antes le había reconocido que era utilizado por Dios, ahora le está diciendo que tiene que padecer. Jesús, perdón, les está comentando a ellos, a los discípulos, que tiene que padecer, que las cosas que va a suceder, pues no es lo que todos esperarían del Mesías, del enviado, de la promesa. Y Pedro tiene un mejor plan. Le dice, no, mira, vamos a hacer esto y vamos a cambiarle, y de ser el instrumento por Dios, ahora ya es Satanás. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Y alguien bueno, nuevamente se equivoca, comete errores y la está regando. Aun cuando pueda ser un líder dentro de la iglesia, dentro de algún grupo espiritual, vemos que comete errores al igual que nosotros. Y podríamos dar más ejemplos acerca de esto, de la transfiguración, de cómo trata de construir tres enramadas, porque pone a Jesús al mismo nivel que los otros dos. Y cuando Jesús trata de lavarle los pies a él, y le dice, no, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Y le dice, Jesús le contesta, Pedro, es necesario que yo haga esto. Y era una escena tan bonita de cómo Jesús representaba lo que realmente estaba haciendo, dejando su posición real, vistiéndose de vestiduras de siervo, y humillándose a lavar a los pies a sus discípulos. Y Pedro tiene un mejor plan, no, ¿cómo tú me vas a hacer eso a mí? ¿Cómo es que tú vas a tomar esa posición? Y Jesús le explica el por qué debe de tomar esa posición, y va de más, va un poco más allá. Bueno, entonces no solamente me lavas los pies, también las manos y también la cabeza. Y Jesús es como, no has entendido.
Y vemos la paciencia que Jesús tiene para con este Pedro. Pero ¿qué es entonces este hombre que ha logrado equivocarse tantas veces y que ahora lo podemos ver como un líder dentro de la iglesia? Porque recordemos que no solamente tuvo errores durante el tiempo de Jesús, sino aún mismo en la negación que tiene como Jesús eh, a esa niña, ¿verdad? Que no logra hacer frente y decirle, sí, realmente yo soy uno de los seguidores, sino que está dispuesto a negar a Jesús, a quien que el mismo Pedro había dicho, no, Jesús, si es necesario, yo voy a dar mi vida por ti, y si tenemos que ir a la muerte, vamos a la muerte, y el que enfrentó en el huerto y que le arrancó una oreja a uno de los soldados, y porque yo estoy a muerte contigo, y se equivoca, se desbarata completamente. Y como Jesús nuevamente toma a este hombre que se encontraba en un hoyo oscuro espiritualmente hablando, y nuevamente lo saca de ahí y lo restaura y lo hace útil en el ministerio. Y ahora este hombre que llega a ser cabeza principal dentro de la iglesia y que es un líder a los que todas las personas están viendo y ahora pueden escuchar dentro de la iglesia, tiene un mensaje para estos cristianos, tiene un mensaje para aquellos que están sufriendo en este momento. Él les llama expatriados, pero no lo hace como algo que quiera humillarnos, sino que les dice que son expatriados, pero que también son elegidos. Los pone en esa situación tan importante. ¿Y por qué elegidos? Pues es que ahora ellos eran el pueblo elegido, como algún tiempo lo había sido el pueblo de Israel, y representa una imagen de Abraham. Para ellos podían entender rápidamente eso, que sí, es verdad que eran gentiles y que se encontraban fuera de los planes de Dios en algún momento, pero algún tiempo también lo fue Abraham y lo tomó de allá, de ese lugar tan oscuro y tan feo, y lo rescató. Dios le eligió a él para formar ese nuevo pueblo, y ahora Dios mismo estaba eligiendo a estas personas que están sufriendo y que tienen que huir de los lugares en los cuales ellos se encontraban, pero no importa, porque Dios los quiere rescatar. Dios los ha elegido. ¿Para qué? ¿Para qué los ha llevado hasta este punto de sufrimiento y de persecución? Porque Dios tiene un propósito para estas personas. Dios quiere que sean una luz para las demás naciones, así como el pueblo de Israel lo tuvo que ser en algún tiempo, o ese era el propósito que Dios tenía para ellos, y que no lo estaban cumpliendo. Dios no los eligió a estas personas porque eran buenos, sino fue por su gracia, que ahora son parte de esta familia especial que Jesús ha formado a través de su sacrificio. Y Él los ha elegido, nos decía ahí el versículo, versículo 2, perdón, a través de su presencia. ¿Y qué es esta palabra que tal vez le podemos tener un poquito de miedo y algo muy, muy importante? Pues simple y sencillamente es: Dios es libre para actuar y salvar. No porque, otra vez, no porque seamos especiales, no, realmente, sino porque no somos nada. Nos elige a pesar de que no somos nada, y Él decide traernos y hacernos parte de su familia. Es entonces eh, que, que, que le corresponde la tarea solamente a Él. Es un lenguaje bíblico y describe la soberanía de Dios. Él es libre de hacer esto, de tomar la decisión de quién es parte de su familia. Él actuó sin que lo mereciéramos al elegirnos a nosotros. Y eso debería de darnos consuelo y de darnos esperanza en medio de situaciones tan difíciles como las que nosotros estamos
viviendo en el día de hoy, porque nosotros, ustedes han sido elegidos nación santa, les escribe Pedro a estos hermanos. Y es el mismo mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros, que siendo nada, que siendo malos, que siendo inmerecedores, que no teníamos las credenciales necesarias para ser parte del plan de Dios. Él nos dice, tú eres parte de mi familia y yo quiero usarte en el ministerio. Yo quiero que tú seas luz y no te preocupes si tienes las credenciales o no necesarias. En su amor, en su soberanía, Dios nos ha elegido a nosotros y nos hace parte de esta nueva familia. Y Él quiere darnos esa santificación del Espíritu, la santificación del Espíritu. Y nosotros decimos que la santificación es ser esa persona, pero lo único, ser esa persona buena o especial o que no comete ningún error, pero la santificación es que del Espíritu es que Él nos aparta y Él nos protege en esta nueva separación, siendo parte de esta nueva familia, porque hemos sido apartados por Dios y para ser útiles en lo que Dios quiere para nosotros vivir en santidad. Dios quiere que nosotros, así como estas personas que se encontraban huyendo de la persecución en estos momentos, Dios también quiere que usted y yo podamos vivir vidas santas, porque somos representantes de su nombre. Estamos representando a la familia celestial y que vivamos de esa manera. No en nuestros pecados, no en nuestro viejo andar, como lo veremos al transcurso de esta carta, sino que nos comportemos ahora de una forma diferente, que nos comportemos realmente y que podamos obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y este es el primer y el propósito por el cual fuimos rescatados, nos dice en Primera de Pedro. No han sido rescatados para que ustedes puedan vivir para tu placer o para tu gloria, para que ya tengas esa seguridad de, yo voy al cielo y nadie me puede separar entonces de Dios, yo puedo hacer lo que sea, yo puedo vivir como yo quiera. No, fuimos rescatados con ese propósito de que le obedezcamos a Él, porque ahora somos esos representantes para obedecer a Jesús y dar testimonio de lo que Él es y cómo en estos dos versículos podemos ver así claramente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el pasaje, cada uno de ellos cumpliendo su labor y cumpliendo el propósito que Dios tiene para ejercer en la obra de la humanidad en nuestros días. ¿Cómo podemos concluir entonces para nosotros? ¿Qué podríamos aplicar en nuestras vidas acerca de lo que es Primera de Pedro y el propósito que él tiene para nosotros? Pues tenemos un llamado entonces a vivir a la victoria y glorificar a Dios a través del sufrimiento. Y esto choca con nuestras mentes y aunque queremos llamarle un privilegio, realmente nos cuesta a veces como creyentes aceptar esta verdad. ¿Cómo encontraremos victoria a través del sufrimiento si lo único que puedo ver en este momento es cosas malas? Y incluso al mundo le parece locura que el cristiano pueda decir que él encuentra la gloria y la satisfacción en el sufrimiento, pero es el modelo que Dios nos ha dado porque Cristo así lo hizo. Cristo vino a esta tierra y estuvo sufriendo y fue obediente en todo momento y pudo encontrar la victoria porque se sujetó a los mandatos de su Padre, pudo cumplir lo que su Padre le estaba diciendo. El sufrimiento que estamos pasando ahorita mismo, porque cada uno de nosotros podemos estar sufriendo de diferentes maneras, tal vez en lo económico, algunos estaremos sufriendo
muy pronto en este aspecto, si no es que ya estamos pasando por dificultades, y no solamente como familia, sino como país. Nos espera cosas seguramente difíciles, pero Dios quiere que le podamos ser obedientes aún en las situaciones económicas que vienen pronto a nuestras vidas, en lo físico, en la salud. No tenemos la salud que nos gustaría tener, pero es lo que Dios quiere para nosotros en este momento. Que tú puedas pasar por esta dificultad física en tu vida y que pueda Dios llevarse la gloria. Y nosotros tenemos esperanza de que podemos encontrar refugio en eso. La esperanza que Primera de Pedro nos da es que esto es momentáneo, que lo veamos como algo pasajero, porque al creyente le espera algo mucho mejor allá adelante, y el sufrimiento que podemos estar experimentando en este tiempo, y ojo, este tiempo pueden significar años probablemente para algunos de nosotros en nuestras vidas, pero comparado con la eternidad, esto es un abrir y cerrar de ojos, y que podamos descansar en Cristo, en lo que Él es y en su obra, y entender que este sufrimiento, que estas pruebas y la hostilidad que podemos encontrar es un medio de santificación que Dios está utilizando en nuestras vidas, y que pronto al salir de esto nosotros nos encontraremos mucho más purificados. Entonces, vamos a concluir en oración en este momento, y vamos a descansar en la esperanza que tenemos con Dios, de que Él estará con nosotros en el sufrimiento que nosotros estemos experimentando. Oramos. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado de poder ver ciertos versículos, y sobre todo ver a Pedro, alguien que tú has rescatado y le permitiste pasar por mucho sufrimiento, por muchos errores de su vida, y ver cómo ahora él puede dar esperanza a otros hermanos que se encuentran en esa situación también, de equivocaciones, de errores, de sufrimiento, de persecución, de muerte, incluso muchos de ellos, Señor. Y cómo esa esperanza ahora también puede ser para nosotros. Que podamos encontrar, Padre, esperanza en tus palabras en Primera de Pedro. Que podamos descansar en que el sufrimiento que estamos pasando en este momento y a través de nuestras vidas, tú lo has puesto en tu soberanía, pero también tú nos has mandado y nos mandas, Padre, que podamos obedecerte en todo tiempo, y que podamos poner nuestros ojos en ti, sabiendo que esta prueba traerá esperanza a nuestras vidas, y traerá esa santificación que necesitamos también entre nosotros. Gracias te damos por este tiempo en Cristo Jesús. Amén.